저 지게 신이 매반에 차기 말에 매바 차기면서 다 세치만 반절라 지 펜드 두비하게 제도 인상 다 레상부지 디라 상부지 톱침부지 싸고 그래 지서 싸발라 꿀롱을 라래 버려 가서 꿀롱 제답들 꿀롱 톱 체중 왕기 서남 톱 체중 싸야지 디 연구요래. Entonces, una cosa importante que hay que hacer antes de la práctica que vamos a hacer ahora es desarrollar la motivación, que es pensar cuál es la intención última, cuál es el objetivo por el que estoy aquí realizando esta práctica. Entonces, cuanto más abarque esa intención, más potencial positivo, más fuerza positiva extraemos de la práctica, más acumulamos. 디짬도 삼마다 체딜량아 저 고그래 있네 굴롱 쥐당디 체딜 삼노 마당와치 체치마 판제라 체치마 밀리상부지 톱 딥된상부터 취지에게 땡직줍나 하는 어디 삼도지 땅 디치등에 제보 부기 있는 굴롱 중중들이 중쇼들이 딜라. Así que comenzaríamos, si uno se siente identificado con ella, con la primera motivación, que como hemos explicado es la de poder obtener un renacimiento humano en la próxima vida, para poder seguir realizando la práctica. Entonces lo que decimos es no quiero gozar de estas facilidades solo en esta vida, sino que las amplío también a la vida siguiente porque entiendo que es un continuo, ¿no? Que no hay que no hay como un principio y un final, sino que es que continúa. Entonces voy a tratar de romper esa barrera que pongo entre fallecer y lo siguiente y voy a ver que sea un continuo y lo que hago es pedir que cualquier beneficio que obtenga de esta práctica no solo sea para este renacimiento, sino para todos los renacimientos hasta que alcance ese estado de la liberación. Entonces eso sería la primera motivación, que se consideraría la inferior. 탈바 마음에 지금 탈바 토비하게 지도 다 드림만데 되셨길래 자주 부르기 인사마치 불롱도 제 톱나 아나 불롱 딩들이. Entonces la siguiente, la motivación intermedia, sería pensar, cuando uno piensa en la siguiente vida, incluso gozando de facilidades, puede pensar, vale, pero es que yo estoy cansado, ¿no? Ya, aunque tenga una vida incluso con facilidades, yo no quiero seguir teniendo renacimientos, ¿no? Y experimentar sufrimiento. Entonces uno es como que ya no le atraen simplemente las facilidades, sino que quiere la liberación total. Eso es lo que busca uno, ¿no? Entonces esa sería la motivación intermedia, que es no quiero más renacimientos, ni siquiera aunque sean favorables, lo que quiero es la liberación absoluta y no volver a experimentar sufrimiento. Entonces esa sería la segunda motivación. 되네 다 림버치버리 터셔디 다 랑이 탈버 톱잠이양 마랑 찍기부 연구데 다 샘쟁강아 랑당 찍바 대와 둥알미 대와 찍바 닌상 콘상 마 판데 주비야 치도 견군제 연댕군데 산제 고방 두고구도 디 산제 고방 주비야기 치도 아니 드링만에 되시길라 아니 체 차치보 푸기 삼바지 굴롱치잖아 산제 고방 토버차 삼바디스 치도 인삼네 다 굴롱주부 터시 약쇼딜 Sin embargo, hay personas que no se contentan solamente con esto, con alcanzar la liberación para sí mismos, porque cuando ven que aunque uno alcance la liberación hay otros seres que continúan sufriendo, pues eso no es algo que le agrade. Entonces es ahí cuando surge la gran compasión y entonces uno desarrolla la tercera motivación, que es no me voy a contentar solo con alcanzar yo la liberación, sino que lo que quiero es alcanzar yo esa liberación para poder ayudar a otros a que alcancen ese mismo estado. Entonces esa sería la motivación superior. Y si uno puede realizar esta práctica o cualquier práctica con esta motivación, el resultado para uno que se obtiene es mucho mayor. Por eso se considera que es la motivación superior y la que más beneficio reporta. Entonces ya no vamos a decir más porque si no vamos a terminar muy tarde, pero ahora cada uno que escoja la motivación con la que se siente a gusto y que la desarrolle ahora durante unos instantes pensando cuál es la intención de las tres que hemos visto para la que estoy aquí hoy realizando esta práctica.
상이 쳐던 거 전 콘솔레디 말레기 그럼 지체 Entonces, 상이 쳐던 거 되는 거지. 그래서 가보고 리퍼레다. 다 데스 깔마치 미스 가보고. 약부중송 삼바치. 근데 망보에 되라고 중노 삼바치. 되는 된데 침부 쉬우지요. Entonces ahora ya hemos terminado lo que es la ceremonia en sí, pero para que tenga como más efecto lo que vamos a hacer es reflexionar unos instantes cada uno acerca de lo que hemos estado haciendo aquí. Entonces durante las prácticas a veces uno se siente más inspirado, menos inspirado, a veces se le hace más ameno, otras menos. Sin embargo, si comparamos lo que realizamos durante una práctica, incluso aunque a veces nos podamos sentir un poco abrumados, si comparamos eso que hacemos durante la práctica a lo que solemos hacer durante el resto del día, pues podemos ver que la diferencia es grande, porque normalmente lo que hacemos durante el resto del día suele ser pues cosas que no suelen ser lo más productivas en cuanto a la práctica espiritual. Normalmente pues cometemos muchas acciones a través del pensamiento, la palabra y el cuerpo, que son acciones que lo que hacen es acumular un potencial negativo. Yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero la mía es así. Normalmente uno suele dedicar más tiempo, incluso a veces, sobre todo de manera inconsciente, a cosas que generan un potencial negativo a que generen un potencial positivo. Entonces, cuando se está realizando una práctica, simplemente por las palabras que se están recitando, por lo importante es a dónde está enfocando uno la mente, pues puede estar seguro que durante ese tiempo ha estado acumulando un potencial positivo que tarde o temprano dará un fruto y que será experimentado como felicidad. Entonces ahora llegaría el momento de regocijarse, a pesar de todas las dificultades que uno haya podido experimentar durante esta práctica, sería regocijarse de ese tiempo que uno ha estado empleando, porque realmente puede estar seguro de que en el futuro, incluso aunque uno ahora mismo no lo sepa, le va a dar un fruto positivo. Entonces vamos a reflexionar ahora unos instantes sobre eso. Pues vamos a reflexionar durante 2 minutos sobre eso. 뭐야, 네 가고 뭐 김생 가래에서는 네 겁나 ngari 사셔베 제와디 반쪽 얘기 제와디 문 덮치러 줘버려서 어때다 다 디당냠도 쉬올라 얀다 제와제발라 가고나 소소야 코낭신기 깔레 잡먹고 제와지 톱용 거래서 못한다들이 그래서 어때 Entonces esto, para lo que se hace, esta reflexión que hemos hecho, que no han durado 2 minutos, pero para lo que se hace es para que aumente esa virtud que hemos acumulado y que podemos desarrollar durante la práctica. Otra cosa que se puede hacer también es reflexionar acerca del potencial positivo que han acumulado otros, no solamente nosotros, porque eso es una manera de, sin esfuerzo por nuestra parte, también aumentar nuestra virtud. Es decir, si hay una práctica que se hace, que es la de regocijarse por las acciones virtuosas que otros llevan a cabo. Y de ese modo nosotros como que no nos cansamos de hacer el trabajo, pero sí nos llevamos el beneficio del regocijo y de la virtud que genera en uno el regocijarse por el bien, ya sea ajeno o propio. Entonces hay una manera de combatir los celos. Él explica que hoy en día, pues normalmente lo que suele suceder es que cuando alguien tiene éxito en cualquier cosa, no solo en la práctica del Dharma, sino prácticamente en cualquier cosa, lo que suele surgir en nosotros es un sentimiento de envidia, ¿no? De pues yo no lo tengo y él sí, ¿no? Entonces, para combatir esa sensación y ese sentimiento, el antídoto que se aplica es el regocijo, es el regocijarse, el alegrarse, el celebrar los éxitos de otros, porque en realidad podemos darnos cuenta de que a nosotros no nos está haciendo ningún daño, sino que el beneficio que esa persona obtenga incluso algún día a mí me puede beneficiar, ¿no? Gracias a lo que esa persona pueda lograr. Entonces es importante el hecho del regocijo. Es una práctica y un antídoto contra los celos y la envidia. Experimentar los celos, la envidia y sobre todo las acciones que derivan de esa emoción perturbadora realmente acumulan un potencial negativo muy fuerte que pueden dar un fruto en un renacimiento
inferior y que experimentemos un sufrimiento muy grande después. 그냥 안도 부충충의 용도 디 작도디 부충충의 용도 부충충 될 니쯤 제위나 찍딜 미치기 님버테 콜라마테는 공우그리 가르치에서는 콜라테와 감미가지 용을 작도그리 세상 안도 장슈빌의 용을 Entonces esto es algo que viene de manera automática, porque incluso en un niño pequeño podemos ver que si aquí hay un niño pequeño jugando y ahí hay otro y de repente un adulto le entrega un juguete a uno y el otro lo ve, pues automáticamente pueden nacer esos celos, ¿no? Entonces con esto quiero ilustrar que es algo pues eso, que está como de manera, que está como muy introducido dentro de nosotros y aparece de una manera automática. 작도디 신고지 군비를 제당 뒷마제는 가투이나 디고사도 근데 충충네 랑슈글레르거든 밀럽종진에 레바 말했디 레용교래 작도디. Entonces estos celos es eso, que no es algo que vienen a través del aprendizaje, sino que ya incluso desde pequeños parece que algunas personas más que otras, pero sí que está ahí como latente y nace de una manera natural sin necesidad de haberlo cultivado previamente a través del ejemplo incluso de otros. 세상 저도가 가리나 되는 미가와 레용데 가르치는 미가와 지우래 디 작도그리. Hay muchos ejemplos en los que podemos ver que cuando hay dos personas que se dedican, por ejemplo, a la misma actividad y una tiene éxito y la otra no, la persona que no tiene éxito en su actividad pues genera envidia o celos, ¿no?, hacia la que sí está siendo exitosa en su mismo ámbito. Entonces es algo que tampoco, que todos hemos visto y hemos vivido tanto por experiencia propia como visto en otros, o sea que tampoco hace falta ilustrarlo mucho. 디 가르스는 말이베 딥니 하모고래 가르스는 파절을 미망보여 람주로 생각만 코랑이 레리 레상부 사요래 코랑을 말이와 코랑만 레상부 마사버래 디 마용어 디 하모고네 된 타도치용으래. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué sentimos celos, por ejemplo, cuando vemos que alguien que está haciendo la misma actividad que nosotros le va bien y a nosotros no? Pues los celos surgen por el oscurecimiento de la ignorancia, porque si pudiéramos ver realmente y conocer la ley de causa y efecto, veríamos que el motivo por el que él está teniendo éxito es por un karma positivo que él acumuló previamente, ¿no? Es decir, no es fortuito, no es porque sí, es debido a unas acciones que él ha llevado a cabo. Sin embargo, y en cambio nuestro fracaso también es debido a unas acciones que nosotros hemos llevado a cabo. Entonces no es fortuito, hay unas causas, ¿no?, que lo generan. Por ejemplo, hay casos en los que en una misma tienda primero hay un dueño que lo ocupa, abre un negocio y lo tiene que cerrar porque no le va bien, ¿no? Y en cambio viene otra persona incluso abriendo el mismo tipo de negocio y sin embargo esa persona tiene éxito. Entonces eso no depende ni siquiera del lugar, ¿no? Porque, o sea, hay veces que dices, pues es que él está en una zona buena, yo no, en este caso ese factor ambiental no existe, ¿no? Entonces es un reflejo de que ¿por qué a uno le va bien y a otro no? Pues es básicamente por las acciones, tanto que uno comete en el pasado como las que comete en el presente. Entonces no es fortuito, hay una causa. Entonces, realmente experimentar un fruto contundente, favorable, como puede ser el éxito de un negocio, podemos pensar que es gracias a lo que se hace en este momento concreto. Sin embargo, esa no es la razón principal. La razón principal es debido a un karma positivo acumulado en el pasado que está dando ahora un fruto. Esa es la razón principal. 드링상한테 미기 삼도 갈단 거래. 총이나 가래나 찹다 같이 지도네. 디 야가 연구도 봐. 디 찍부고 연구거든 삼단 거도. 말해. 코스나 메나 찹다 같이 지도도나. 조트기 말해. Hay gente que hoy en día piensa, bueno, pues si yo tengo un negocio y hago una publicidad perfecta y como que lo expando por todos lugares y trato bien a la gente y hago todo lo que se supone que hay que hacer, mi negocio va a tener éxito y sin embargo hay muchos casos en los que esto no es así. Y esto es porque la razón principal por la que uno tiene éxito en algo es por el potencial positivo acumulado previamente a través de las acciones que se han realizado en el pasado. 야, 하나 뭐지 고장 죽숨래라도 죽숨 고장 죽숨래
El Rinpoche que está en Madrid, que sí que, por ejemplo, ahí suele dar todas las iniciaciones estas, él es una 13ª reencarnación. Y sí que, yo incluso ha venido aquí a veces y ha estado con Carlos. No sé si tú le habrás visto alguna vez. Sí, supongo. Sí, sí. Ah. Sí, Estuvo hace, Ah. hace Yo lo 5 conozco. años. Sí, sí, El San. Sí, Sí. sí. No lo decía para que la gente cuando... sí, claro, que pueda... Porque yo he tenido estas iniciaciones hace mucho en el pasado y ya sé que es necesario para practicar de tener la iniciación. Y para la gente que no tiene iniciación es más complicado de tener una práctica. Claro, sí. Es por Pues- eso que lo decía, nada más. Pues sí, sí, se hará. Seguro que pronto organiza algo con Carlos. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo François. François.